Ejercicio sobre estructuras de decisión múltiple. Dice: diseñe la solución que permita mostrar el tipo de triángulo que se obtiene al ingresar los valores de sus respectivos lados. Los lados son A, B y C. De acuerdo a la siguiente información, dice que si A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C cuadrado, es un triángulo rectángulo. Si A al cuadrado es menor que B cuadrado más C cuadrado, es un triángulo octángulo. Y si A cuadrado es mayor que B cuadrado más C cuadrado, es un triángulo obtusángulo. Bueno, entonces lo que tendríamos acá sería que tendríamos un algoritmo que le podríamos llamar PRG triángulo. Entonces tendríamos el algoritmo PRG triángulo y vamos a ver qué datos de entrada necesito. Necesitamos los lados del triángulo, serían los lados A, B y C, y como salida vamos a tener uno de estos tres mensajes, cualquiera de ellos, que sería MSJ, nuestra variable de salida. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Los lados A, B, C los vamos a declarar como reales para tener una mayor gama de literales, y la variable mensaje tendría que ser una variable tipo texto. Entonces, con ello nosotros leeríamos las variables que tenemos como datos de entrada, que son las variables A, B y C. Bien, acá tenemos que darnos cuenta de algo. En todas las posibilidades de decisión tenemos siempre la operación B cuadrado más C cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, B cuadrado más C cuadrado. Entonces nosotros podríamos tener una variable auxiliar, que la podríamos llamar una variable real, llamada x, y podríamos decir que x va a contener B cuadrado más C cuadrado. Entonces podríamos decir que x va a contener la suma de elevar B al cuadrado más lo que es el elevar C al cuadrado. Entonces, con ello, en la variable x, lo que saldríamos almacenando es esta operación. Y podríamos tener una variable y, que también la voy a declarar como real porque va a operar valores reales, que lo que va a contener es el resultado de elevar a al cuadrado. Entonces, con ello, estas equivalencias quedarían hacia este lado y hacia este lado x. Entonces, podríamos empezar por evaluar las condiciones que nos están dando acá. Quedarían de la siguiente manera. Diríamos entonces, y cuadrado es a al cuadrado. Si y es igual a x, porque esto es x, si y es menor a x, o si y es mayor a x. Simplemente estamos reemplazando. Y es esta parte de acá, b cuadrado más c cuadrado, x, y y es el elevar a al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Si nos damos cuenta, tendremos una decisión múltiple preguntando si y es igual a x, si y es menor que x o si y es mayor que x. Con ello podríamos tener una estructura de decisión múltiple que podría ser así. Si y es igual a x, entonces podríamos decir que en la variable mensaje lo que vamos a almacenar es esto. Es un triángulo rectángulo. Si no, si resulta que no ha sido y igual a x, vamos a preguntar si ha sido entonces menor a x. Si y es menor a x, diríamos entonces que en mensaje se almacenaría el valor es un triángulo acutángulo. Y si no ha sido ni igual ni menor, entonces podríamos decir que el mensaje se va a almacenar el literal es un triángulo obtusángulo. Y tendríamos el fin sí. ¿Qué pasaría entonces? Al terminar esa estructura de decisión múltiple, nosotros ya tendríamos un valor para la variable mensaje, entonces podríamos escribir nuestra variable mensaje y con ello tendríamos el fin del pseudocódigo
que cumple con lo solicitado. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? El diagrama de flujo podría ser así. Tendríamos entonces acá nuestro inicio, tendríamos la declaración, tendríamos como real A, B, C, X e Y, y tendríamos como texto la variable mensaje. Luego de ello leeríamos los valores de los lados A, B, C y pasaríamos a hallar o a usar las variables auxiliares, que serían elevar b al cuadrado más elevar c al cuadrado, y la variable y, que sería elevar a al cuadrado. Con ello ya pasaríamos a la estructura de decisión múltiple. Entonces acá preguntaríamos si x o si y es igual a x, da lo mismo. Si y es igual a x, tendríamos un lado verdadero y un lado falso. En el lado verdadero diríamos que nuestra variable mensaje diría que es un triángulo, no voy a completar toda la frase porque es demasiado amplia, un rectángulo. Si esto fuera falso, tendríamos que preguntar por la siguiente condición: si y es menor que x. Acá tendría un lado verdadero y también tendría un lado falso. Para el lado verdadero tendríamos que mensaje, voy a reducir como dije hace un momento a la frase, ese sería el triángulo acutángulo, y en el caso que sea falso, mensaje almacenaría que es el triángulo obtusángulo. Y ahora procederíamos a cerrar esta estructura de decisión múltiple. Cerramos primero esta, luego cerramos esta, y con ello podríamos imprimir lo que contiene nuestra variable mensaje y podríamos colocar nuestro símbolo de fin del diagrama de flujo. Con ello tendríamos el pseudocódigo y el diagrama de flujo que cumplen con lo solicitado en este enunciado.